El problema es otra vez la situación, cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Ángel Di María. Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Manuel Ginóbili. Me manifestó y demostró una generosidad ilimitada. Así que tengo como una deuda de gratitud con Diego. Realmente fue extremadamente generoso, hasta más generoso de lo que debería haber sido. A Sergio Maravilla Martínez. Diego, por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Y a Guillermo Vilas. Un jugador que es mejor que yo, pide el primero. Para comer pide el primero del que está primero en el ranking. O sea, pediste vos primero durante mucho tiempo. No, en Argentina sí, pero afuera. Y con Maradona, no sé. ¿Quién pediría? Sí, al mismo tiempo habría que pedir ahí. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati. Argentina siempre está saltando de lo que pasa con Maradona, es inevitable, ¿viste? Es un referente que casi está en la bandera. O Charly García. Y cuando estaba en el aire, esperaba verlo a Dios, no te vi. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quiera. Soy un soldado peronista. Comenzamos un nuevo programa de Doctrina y Realidad. En este programa que hemos venido con nuevas ideas, también que lo transmitimos por Patria TV. Y en este caso nos encontramos con el compañero Damián Descalzo. Y Damián, una cosa que tenía yo pendiente de los distintos programas que fui haciendo a lo largo de estos últimos años, era un programa sobre el general San Martín, ¿no? Hablar sobre la importancia de San Martín en la historia argentina, ¿no? De nuestro padre de la patria. Recordemos que San Martín, quiero decir cuando digo esto, ¿no? Napoleón y Alejandro, apenas al lado de San Martín, fueron conquistadores. San Martín fue un liberador de pueblos, ¿no? Eso marca la grandeza, entre otras cosas, de lo que fue San Martín. Pero para eso lo hemos convocado al compañero Damián. ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes, Darío, buenas noches ya. Muchas gracias por esta nueva invitación. Siempre es un gusto hablar con vos. Sí, siempre para nosotros también es un gusto que estés vos acá con nosotros, Damián. Hemos tenido algunos programas el año pasado, en otro programa, pero bueno, ahora en Doctrina y Realidad sería el primer programa que grabamos juntos. Y qué mejor que hablar del padre de nuestra patria, ¿no?
Damián, Sí. para comenzar la serie de preguntas, eh, porque obviamente que hay una historia de San Martín que es la historia de Mitre, ¿no? Eh, con respecto a esto, ¿qué es lo que decía Jaureche, ¿no? Sobre la historia que nos contaba Mitre? Bueno, Jaureche puso en discusión, bueno, en realidad el revisionismo como movimiento político puso en discusión muchas de las cosas que había señalado la historia mitrista, la historia liberal. Pero en particular Jaureche tiene el mérito de descubrir la idea de que toda esa tergiversación histórica tenía una funcionalidad política. Es decir, usaban la historia como un medio para hacer política. Y a eso lo llamaba política de la historia. Pero también entendía que era una táctica o una estrategia válida para el movimiento nacional. Por supuesto que había que mostrar otra historia para que también sirviese a los intereses nacionales. Del mismo modo que el liberalismo quiso tergiversar la historia y la importancia de las figuras históricas, y había que mostrar, digamos, que tergiversaba por una funcionalidad, también había que mostrar la verdadera historia, que ese era el papel del revisionismo, mostrar una verdadera historia que exaltara a las figuras nacionales para que eso sirviese a una política nacional. Y en ese sentido, bueno, con la figura de San Martín pasa lo mismo que con otros personajes de nuestra historia, ¿no? Que han sido muy tergiversados. Y hay tergiversaciones de todo tipo. Con San Martín tenés los que nos quieren vender un San Martín liberal, iluminista, y también tenemos los que nos quieren vender de otro lado, de corrientes antiliberales, pero nos quieren vender un San Martín masón y agente de Inglaterra. Bueno, hay tergiversaciones de todo tipo. Lo que yo creo que debe hacer el pensamiento nacional es investigar en profundidad al verdadero San Martín y buscar todo lo que lo une a los intereses permanentes de la patria. Damián, justamente nombrabas la palabra patria, ¿no? Y hablabas de los intereses de la patria. ¿Qué es la patria, Damián? Bueno, la patria no, sería tal vez difícil señalarlo acá, ¿no? Pero bueno, la patria en realidad es esa definición, ¿no? De que la patria es la unidad de destino, ¿no? Entonces, la patria es un territorio, pero también es mucho más que un territorio. Es mucho más y es mucho más que un territorio común, que un lenguaje común, que tradiciones comunes, que una idiosincrasia común, que todo eso también es, pero también es un destino, que es una cuestión, digamos, más de tipo espiritual, ¿no? Que supera lo meramente material, que puede ser tal o cual cosa, o el territorio mismo. La patria es un concepto que se ha venido elaborando, ¿no? Y que es real, que se sigue construyendo, pero no es real que haya sido una mera invención. Yo estoy muy en desacuerdo de esas teorías que creen que la patria es algo como artificial y un día uno decide crearla, ¿no? Habría que ver, cuando se dice San Martín es el padre de la patria. Bueno, es una manera de ver, pero también hay que ir más allá, ¿no? Porque yo soy de los que piensa que la Argentina nace antes que de la Guerra de Independencia. Incluso mucho antes de 1810, pero también incluso antes de 1806. No, mucho antes, ¿no? Digamos, la patria de los argentinos se fue formando con el proceso de la llegada de los españoles, ¿no? Cuando fundaron las diferentes ciudades, ¿no? De nuestro país, Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, digamos, todas esas fundaciones fueron
dando la conformación de la patria. Damián, ahora te voy a hacer dos preguntas en una. Una, ¿qué pensás que es lo que necesita la patria? Y por el otro lado, la otra pregunta sería, ¿de qué forma se lo puede, en este sentido, reivindicar a San Martín, ¿no? Bueno, yo creo que la patria actualmente lo que necesita es unidad. ¿Cómo? ¿Sabes por qué digo esto? Hago esta pregunta porque viste que hoy tenemos a Javier Milei que da una batalla contracultural, ¿no? Él habla de la batalla cultural, pero lo que él hace es contracultura, y lo que hace es negar a todo aquel tipo que sea arquetipo nacional, todo héroe nacional, y incluso entre uno de sus asesores tiene a una persona que dice que el general San Martín no existió. Entonces, aquí entraría esto de la reivindicación del general San Martín, ¿no? Bueno, mencionaba que lo que necesita la patria, entre muchas otras cosas, es unidad. Decíamos que la patria es una unidad de destino. Lo que necesita la patria es unidad, un sentimiento de unidad. Y San Martín refleja, en buena medida, la idea de poner a la unidad de la patria por encima de las banderías, ¿no? Digamos, no hay ninguna facción política que esté por encima de la patria. Y también San Martín representa la idea de unidad continental. Claramente representa eso, que es un proyecto también muy emparentado con el peronismo, ya en términos regionales, y que está muy debilitado últimamente, ¿no? Porque hay viejos fantasmas, ¿no? Esta etapa de reivindicaciones falsamente nacionalistas, ¿no? Porque hay reivindicaciones auténticamente patrióticas y después está esta idea de me peleo con los vecinos, que eso no es el patriotismo. No es el patriotismo de San Martín y tampoco es el patriotismo de Perón, ¿no? Claramente, tanto San Martín como Perón lo que promueven es la integración y la unidad con los pueblos vecinos. Bueno, San Martín representa esa vocación de unidad. También representa, son enormes, ¿no? Las manifestaciones de lo que representa San Martín. También, yo recordaba el otro día que luego del desastre de Cancha Rayada, ¿no? La derrota en las guerras de independencia, San Martín no cayó en el escepticismo, en la queja, en el llanto, en el dolor derrotista, no. Siguió con una gran esperanza, invocando como lo había hecho, ¿no? a la Virgen de Nuestra Señora de Cuyo, ¿no? Y con una profunda fe, que también esto choca contra esa idea de que él instalar de que San Martín era un anticatólico, masón. Bueno, decía, San Martín representa también la esperanza, no dejarse someter. Bueno, yo creo que es un personaje importantísimo, es central de nuestra historia, aunque hay que recordar que San Martín durante muchos años no fue reivindicado por la historia oficial de nuestro país, tardó bastante tiempo, hubo discusiones al respecto, después se lo quiso tergiversar, ¿no? Que es lo de siempre, ¿no? O lo niego o lo tergiverso. Pero en este sentido, nadie hizo más que el peronismo, que justo coincidió con el centenario de su muerte, ¿no? El año del general San Martín de 1950 marca un hito en la reivindicación. Ya después de ahí, nunca más se lo pudo borrar a San Martín de la historia, y vos ves en el resto del siglo XX, en la Argentina, incluso hoy, que vos veías que entre peronismo y antiperonismo, se ve mucho con las dictaduras militares de gobiernos antiperonistas, igual reivindicaban a San Martín. Damián, entrando ya en los comienzos, o digamos, cuando San Martín era chico, ¿no? ¿Cómo fue la ligazón de España
con respecto al general San Martín, o si se quiere al revés, cuál fue la ligación de San Martín con España, ¿no? Bueno, San Martín nace en Yapeyú, donde vive aproximadamente 3 años. De ahí su familia se muda a Buenos Aires, porque terminan las funciones militares que tenía el padre de San Martín en la gobernación. Y San Martín aprende a leer y escribir en Buenos Aires, pero ya a los 7 años viaja a España, ¿no? Y termina su formación primaria, diríamos hoy. Tanto su formación religiosa como su formación en letras, en las primeras letras, la termina en España. Entonces, es decir, prácticamente se cría en Argentina, más que nada en Buenos Aires, ¿no? Porque, digamos, en los años que ya puede uno, el ser humano empieza a tener un poco más de conciencia, los pasa en Buenos Aires, pero claramente que termina de vivir su infancia y vive toda su adolescencia y gran parte de su juventud en España. Entonces su ligación con España podría ser fuerte, sus padres eran españoles, pero a diferencia de sus hermanos, él decide volver a estas tierras. Bueno, por supuesto sobre eso hay muchísimo escrito, ¿no? Desde la visión de pensar que, bueno, porque amaba su terruño, volvió al país, y bueno, efectivamente luchó por estas tierras. Esta es la realidad. Después, si lo hizo por este motivo o por otro, después esa idea de demonizarlo, de cierto hispanismo extremo, hispanismo antiamericano, ¿no? Porque nosotros, yo creo que un patriota argentino tiene que ser hispanista, tiene que reivindicar las tradiciones de España, pero eso no lo hace a que piense que el proceso de independencia argentina haya sido una maniobra inglesa. No, eso es una cosa de subestimación de nuestros pueblos, que está muy, muy en boga, hace años que viene en boga bueno, las redes sociales alimentan mucho esos discursos de un hispanismo que quiere casi negarnos a nosotros la posibilidad de ser. Y nosotros tenemos el derecho de ser lo que querramos ser y eso no significa que perdamos el orgullo por nuestras raíces. Del mismo modo que uno a una determinada edad, no sé, puede querer formar su propia familia y puede querer irse a vivir solo, y eso no significa que eso sea sinónimo de que quiere odiar a los padres o al hogar donde nació, no. Son dos cosas que pueden convivir. Pero bueno, creo que la pregunta apuntaba al tema de la relación con España. Bueno, él vivió muchos años en España, combatió en el norte de África, en la zona de Norán, después combatió contra franceses, combatió contra ingleses, todo como un soldado del ejército español. Pero después, hacia 1812, decide venir a trabajar por la causa de estos pueblos, ¿no? Ahí, con respecto a los primeros años de San Martín, regresando a eso, porque él nace en Yapeyú. ¿Y qué era, o sea, el lugar donde San Martín nació, cuál era la relación que este lugar tenía con los jesuitas? Esta me tendría que ser la pregunta, ¿no? Y por el otro lado, ¿cómo fue la relación del general San Martín con Buenos Aires? Porque recordemos, él era de Corrientes, ¿no? Bueno, Yapeyú era una antigua misión jesuítica, ¿no? Que para el momento del nacimiento de San Martín, hace poco tiempo que habían dejado el lugar. Yapeyú es uno de los 30 pueblos de las misiones jesuíticas de esa zona, ¿no? Que no solamente están en lo que hoy nosotros llamamos misiones, sino que hay alguna en Corrientes, por ejemplo en Yapeyú. Después también tenemos, bueno, las misiones han quedado tanto del lado paraguayo, hasta alguna en Uruguay, y del lado brasileño. Han quedado ese pueblo de misiones, ¿no? Los jesuitas, que también estuvieron en diferentes zonas de la Argentina, ¿no? También estuvieron en el norte, también estuvieron en las estancias famosas en Córdoba. Pero bueno, Yapeyú es una población fundada por los jesuitas. Es decir, San Martín nació en un lugar ocupado, que fue fundado por los jesuitas, donde los jesuitas evangelizaron,
y donde también la misma zona, donde el mismo lugar donde San Martín nació, y donde su padre prestaba tareas, era en el viejo colegio creado y construido por los jesuitas. Es decir, que ahí hay una cercanía. Pero también es verdad que en Yapeyú, y a ese origen correntino, que digamos Yapeyú hoy pertenece a la provincia de Corrientes, ¿no? Que ya en esa época existía la ciudad de Corrientes, pero digamos esta zona estaba más cerca bueno, ubicado dentro de ese universo que en ese momento eran las misiones jesuíticas, ya no exactamente al momento del nacimiento de San Martín, pero había sido muy recientemente. Y después, lo que hay que ver es la relación con Buenos Aires, como me preguntaba. Bueno, él después Claro, sí. viene a vivir a Buenos Aires porque su familia, su padre era militar, y vuelven a Buenos Aires, y ahí yo siempre marco que más allá de la relación política que después San Martín va a tener con Buenos Aires, la relación con Buenos Aires es que su familia, sus padres se conocen en Buenos Aires, se habían conocido en Buenos Aires antes de ir a Yapeyú, se casaron en Buenos Aires y después vuelven a vivir varios años, aproximadamente entre los 3 y los 7 años de la vida de San Martín, viven en Buenos Aires. Por ende, San Martín aprende a leer y a escribir en Buenos Aires y también aprende los primeros conocimientos de religión cristiana en Buenos Aires. Entonces hay una relación. Después la relación de San Martín con Buenos Aires, y está bien discutida, ¿no? Él vuelve a Buenos Aires cuando retorna a esto que ahora llamamos la Argentina, ¿no? Y a esto que yo creo que ya existía como unidad de destino, la Argentina, y viene a Buenos Aires. Después, cuando él hace las campañas, hay algunas discusiones con algún sector de Buenos Aires, pero también él recibe el apoyo de Pueyrredón, que es un hombre de Buenos Aires que manejaba el directorio, y después hay discusiones, ¿no? Hay comerciantes que querían apoyar o no al ejército de la independencia, comerciantes ingleses también, que a veces eran reticentes a dar apoyo cuando se lo pedía el director Pueyrredón. Después también ha habido discusiones con hombres de Buenos Aires, lo cual no significa que fuese un antiporteño o nada parecido, ¿no? Porque él tuvo una relación buena con Pueyrredón, que era un hombre de Buenos Aires, después tuvo una relación mala, muy mala con Rivadavia. Pero hay que saber distinguir. Una cosa es llevarse mal con Rivadavia y otra es llevarse mal con Buenos Aires. Buenos Aires es mucho más profundo y mucho más complejo de lo que se quiere hacer. A veces hay gente que tiene problemas, a veces habría que explicarlo por qué los tiene, ¿no? Un sentimiento antiporteño, que hay que aclararlo siempre que puedo, lo aclaro. El sentimiento antiporteño es funcional a los hoy lo digo hoy, ¿no? Ya no estoy hablando de lo que podía ser en 1820, que lo podemos discutir. Digo, hoy, hacer antiporteñismo es claramente funcional a los intereses de los enemigos de la Argentina. Querer dividir Buenos Aires versus las provincias, eso es una típica actitud antinacional. Es decir, nadie trabaja más para el enemigo que el que divide. Si la división principal de la Argentina, la que más hay que cuidarnos, es esa división estúpida de Buenos Aires contra las provincias, ¿no? Como, además, con un planteo que escapa a la realidad, ¿no? Esa noción que quiere decir, ¿no? Como que en Buenos Aires todo lo malo es de Buenos Aires y todo lo bueno es de las provincias. Sí, Damián, con respecto al rol que cumple la religión en términos políticos y militares en San Martín, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo? ¿La pregunta? Claro, con respecto al rol que cumple la religión en términos políticos y militares en San Martín, ¿qué es lo que nos podés decir, no? Bueno, ahí es muy interesante recordar lo que Belgrano le dijo, ¿no? Porque hay que ir a la guerra de independencia. Argentina, o digamos la Revolución de Mayo, triunfante en Buenos Aires, tiene una idea política legítima de llevar su mensaje a los rincones de lo que era la unidad política administrativa de la época, que era el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Desde 1776 a 1810,
Buenos Aires fue declarada la capital de una unidad político-administrativa que era el Virreinato del Río de la Plata. Cuando triunfa la revolución en Buenos Aires, se decide buscar el apoyo de todas las grandes ciudades que integraban ese virreinato. No voy a hablar de todo el virreinato, pero sí, déjame hacer esta introducción para focalizar que una de las ideas es importante el desarrollo. Claro, ir a las provincias del Alto Perú, lo que hoy llamamos Bolivia, que en esa época se le decía el Alto Perú, cuyo límite era el límite norte del virreinato del Río de la Plata. Es decir, en el mismo río Desaguadero, que hoy marca el límite entre Bolivia y Perú, ahí estaba el límite entre el virreinato del Río de la Plata y el virreinato del Perú. Y esa campaña del Alto Perú fue una de las más complicadas que tuvo el ejército argentino, donde hubo algunas victorias, pero también muchas derrotas. A las primeras victorias de Suipacha, siguieron después varias derrotas en la zona, ¿no? Tenemos, bueno, Huaki, años después Sipe, pero básicamente me voy a referir ahora a las primeras derrotas que tuvimos en Huaki. Ahí el factor religioso jugó un rol muy importante, en el sentido de que algunos hombres del gobierno, pienso en Castelli, y algunos otros hombres mandados por Buenos Aires, tenían posturas, digamos, antirreligiosas, o no acordes a la creencia de la mayoría del pueblo. Y eso fue hábilmente utilizado por las tropas realistas para poner al pueblo en contra del ejército independentista. Es decir, el ejército independentista llevaba adelante banderas contrarias a la religión, los otros usaban a la religión en favor propio, ¿no? Digamos, los realistas. Esto, cuando Belgrano, después de unas también no muy feliz campaña en Paraguay, es enviado al norte, él comprende ese problema. Y entonces lleva una profunda campaña a favor de lo religioso. Y esto lo podemos ver tanto en la victoria de Salta como Tucumán, ¿no? Cuando declara a la Virgen, a Nuestra Señora de las Mercedes, como generala del ejército, y la utilización de diversos símbolos religiosos, y todo un discurso religioso, y él entiende que ahí la religión tiene que ver con la realidad de nuestro pueblo, que no se puede ir en contra de la realidad de nuestro pueblo, y que hay que hacer propias eso, y no como un mero instrumento, sino como una sincera fe católica. Después hay algunos historiadores que discuten si esto fue una sincera fe o fue un instrumento, pero yo estoy convencido porque toda su vida así ha sido. Belgrano, un hombre, y toda su familia, ¿no? Que es de hombres de la Liguria, de Italia, ¿no? Fuertemente católica. Por eso yo creo que es sincero fue su sentimiento. Entonces, volviendo al tema, ahora lo vinculo con San Martín. ¿Cuándo? En 1814, Belgrano ha dejado sus funciones y pasa a ocupar San Martín, esas funciones en algunos lugares del norte, bueno, lo que va a ser años después también la preparación de Cuyo, de la campaña libertadora hacia Chile. Belgrano le escribe una carta donde le señala que no le haga caso, primero de que alerta sobre el problema de que un espíritu antirreligioso iba a ser usado por el enemigo en favor suyo, porque el pueblo es religioso, el pueblo era religioso, entonces atacar a la religión era una manera de favorecer al enemigo, ¿no? Era como mostrarle un flanco. Entonces él le dice que siga los principios cristianos, que no se olvide de que es un general cristiano, apostólico, romano, que le dice que siga manteniendo la bandera que él había creado, pero también le dice que sigue invocando a la Virgen María. Él le habla de la invocación de las Mercedes, ¿no? De Nuestra Señora de las Mercedes. San Martín va a tomar cuando llegue a Cuyo otra, ¿no? Va a hacer la invocación, como mencionaba antes, ¿no? De Nuestra Señora de Carmen de Cuyo. Pero sí va a mantener los escapularios, ¿no? Esta idea de que los soldados tengan distintivos religiosos, porque era una manera de mantener, es decir, si estamos yendo por la independencia de la patria, tenemos que defender lo que es propio de la patria. Y la religión católica
es propia de la argentinidad. Lo era en 1814, en 1817, y lo sigue siendo incluso hoy, a pesar de tantos que están obsesionados por querer que eso no siga existiendo. Otra de las preguntas, ¿cómo funciona San Martín en los orígenes de la industrialización argentina, Damián? Bueno, ahí hay un trabajito de Eduardo Astesano, un autor que se lo lee poco, ahora, en otra época se lo leía mucho, que tiene un trabajo interesante que es esto de San Martín y los orígenes del capitalismo argentino, ¿no? Y que él muestra, hasta llega a decir que la campaña de independencia sanmartiniana es como una gran empresa capitalista, una persona ligada al marxismo, ¿no? Pero también ligada al revisionismo histórico, unas posiciones patrióticas, populares. A mí siempre me ha parecido interesante esa idea de ver cómo, ¿no?, la industrialización, que es un tema que todavía sigue en debate hoy en día y que siempre ha estado ligado a las necesidades del país, ¿no? Porque la industrialización generalmente es una bandera patriótica, porque sirve a los intereses nacionales, lo puede servir incluso hoy, como sirvió en 1940 y también en la Guerra de Independencia. Y la realidad que uno ve que todos estos ejércitos de la independencia necesitaban de todo el armamento que necesitaban, digamos, también la vestimenta militar, la pólvora, digamos, todos los diversos mecanismos militares de la guerra necesitaban de cierta capacidad de fábricas, como se le decía, ¿no? De capacidad industrial. Entonces, la industria armamentística, bueno, incluso hoy mismo, ¿no? Hay gran parte de lo que dicen que una de las principales industrias que mueve el mundo es la industria armamentística. Pero ahora trasladándolo al objetivo, como vos decías, ¿no?, de liberación de la Argentina, la campaña de independencia y la necesidad de armar a los ejércitos de la independencia fue uno de los fenómenos que sirvió a la incipiente industrialización argentina, ¿no? Digamos, encontramos ya en esos años, ¿no?, en la primera década de 1810 a 1820, diversas fábricas en algunos lugares de Buenos Aires, o también donde funcionaba, otra vez voy a hablar de los jesuitas, ¿no?, donde funcionaba la estancia jesuítica de Colonia Carolla, ¿no?, ahí frente a Jesús María. Ahí también se construían, muy artesanalmente, pero se construían armamento, y ahí había como los primeros, los inicios de cierta industrialización de la Argentina. Damián, te pido unos segunditos. Antes, una pregunta, perdón, me estaba olvidando esta pregunta. ¿Quién fue, en este sentido, Fray Luis Beltrán? Bueno, ahí tenemos una figura prominente, ¿no? De lo que tiene que ver con la industria metalúrgica. No por nada los metalúrgicos festejan su día el 7 de septiembre, que es el día de nacimiento de Fray Luis Beltrán, ¿no? Un sacerdote franciscano que trabajó incansablemente para los ejércitos patriotas, no solamente construyendo armas, sino siendo soldado, ¿no? Ocupando un lugar fundamental. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, la industria, los orígenes de la industria metalúrgica argentina, los tenemos en Fray Luis Beltrán, que también era, además de un sacerdote franciscano, un sacerdote católico, fue un soldado de los ejércitos sanmartinianos. Otro punto que vincula, ¿no?, a la guerra de independencia y en particular a San Martín con los orígenes de la industrialización en la Argentina. Ahora sí, Damián, pido unos segundos, vamos a una pausa, ¿te parece? Y estamos regresando con Doctrina de Realidad. Y cuando regresamos, me gustaría que nos comentes cuál es la relación que hay o que hubo entre San Martín, Rosas y Perón con Chile. Pero eso
me lo respondes después, en el próximo bloque, ¿te parece? Dale, con mucho gusto. Vamos a un corte y ya estamos regresando con más Doctrina y Realidad. Y acá con la compañía del compañero Damián Descalzo. Y continuamos con Doctrina y Realidad, seguimos con el compañero Damián Descalzo. Damián, la pregunta que había quedado del bloque anterior tenía que ver con cuál es la relación o qué puntos tenían en común San Martín, Rosas y Perón con respecto a Chile, ¿no? Bueno, si me permitís hacer una breve introducción. Habíamos mencionado al principio de la entrevista el tema de la política de la historia, ¿no? Esto de cómo la historia puede ser utilizado en contra del interés nacional o a favor del interés nacional. Y muchas veces la tergiversación de la historia también favorece a los problemas del presente. Y en ese sentido considero fundamental que se conozca la verdadera posición histórica que ha habido entre nuestros pueblos, ¿no? Porque creer que somos pueblos enemigos, ¿no? Uno escucha gente que no tiene idea del tema, dice, no, porque con los chilenos nos odiamos, incluso también se dice lo mismo del otro lado de la cordillera, ¿no? Hay grupúsculos siempre queriendo fogonear divisiones. Esto lo veo, ni hablar si me pongo a opinar de las cosas que yo veo en las redes sociales, pero suponiendo que lo de las redes sociales es un submundo, que muchas veces después ejerce influencia, lamentablemente, sobre la realidad, creo que hay intereses claros que están buscando dividirnos. Entonces, digo, la reivindicación de la verdad histórica con respecto a las relaciones argentino-chilenas no solamente es un asunto de erudición histórica, sino que es un problema urgente, de latente actualidad. Y en esto pongo el contexto de que siempre hay que tener claro de tener mucho cuidado a las maniobras de los ingleses, que los ingleses son muy hábiles, muy astutos, y que nunca dan puntadas sin hilo. En este sentido quiero decir, para ser más claro todavía, el gran interés, es decir, Inglaterra tiene intereses más allá de su claro declive, sigue teniendo intereses en diversos lugares del mundo. Pero la realidad, que lo que lo sigue manteniendo como una potencia mundial y de trascendencia mundial, es el lugar que ocupa en el Atlántico Sur. Esa es su prioridad estratégica, esa es su prioridad geopolítica. Seguir teniendo control o, digamos, presencia en el Atlántico Sur. Básicamente en nuestras Islas Malvinas, ¿no? Y de ahí tener una influencia sobre toda el área del Atlántico Sur. Entonces, el Atlántico Sur es estratégico y fundamental para los ingleses. Y en ese sentido, tienen bien claro los ingleses que romper la posible unidad argentino-chilena es prioridad geopolítica en su política internacional. La prioridad, repito, la prioridad del Reino Unido está en seguir teniendo participación, presencia y control relativo en el Atlántico Sur, y la principal amenaza a esa presencia, a ese control en el Atlántico Sur,
y su vocación sobre la Antártida, la principal amenaza es que Argentina y Chile se unan. Estoy convencido de eso. Déjame terminar esto. Yo estoy convencido de eso. En ese sentido, considero que querer romper, están haciendo todo lo posible para que Argentina se pelee con Chile. Y yo podría contarte diversas circunstancias que acreditan eso. Por ejemplo, cómo están financiando viajes de alumnos de los países, incluso de la Argentina misma. La embajada británica en Montevideo, o la embajada británica en Buenos Aires, o la embajada británica en Brasilia, o la embajada británica en Santiago de Chile, para ver que esto es un fenómeno que no se reduce solamente a Chile. En toda la región está diciendo, promocionan concursos para que vos vayas a visitar a tus vecinos de la Falkland, dicen, ¿no? Y en el caso particular tiene relevancia el caso tremendo de Chile, que ellos saben que la unidad argentino-chilena es un problema para los ingleses. Por eso no hay que fogonear la pelea con Chile, porque no es verdad que Chile tenga una alianza estratégica con Reino Unido, como yo escucho a algunos decir. Eso no es verdad, no es verdad. Están tomando una propaganda que fue un comunicado de los ingleses diciendo que tienen una alianza estratégica militar. Ellos siempre quieren subirle el precio a lo que son a veces, más que a acuerdos diplomáticos de relevancia menor, ellos, los ingleses, le quieren subir el precio. Nosotros, de la Argentina, no podemos ser tan tontos de comprar las operaciones de ellos. A los ingleses, contra los ingleses hay que ser muy inteligente, porque si no te ganan ellos. Entonces, lo que digo es que querer instalar la idea de que Argentina y Chile somos enemigos, eso favorece básicamente a los ingleses. Por ende, hay que tener la capacidad de neutralizar y de oponerse a ese discurso. Dicho esto, y perdóname la introducción, que tal vez es un poco larga, Está perfecto, ¿no? pero tenía sentido hacerla porque si no parecía que vamos a hacer una erudición, a ver, de lo que fueron la relación de nuestros grandes próceres con Chile, que todos tuvieron una relación de cercanía. El caso de San Martín, si querés, empiezo por este tema. Bueno, el caso de San Martín es el más claro, ¿no? San Martín fue general del ejército chileno. San Martín es uno de los libertadores de Chile. San Martín combatió junto al ejército chileno por la independencia de Chile. Está su nombre inscrito en los días más gloriosos de la lucha de la independencia de Chile. Sin ir más lejos, en la batalla de Maipú, la que consolida y definitivamente logra la independencia chilena. ¿Y qué hace San Martín ahí? Se abraza con O'Higgins. El abrazo de Maipú, que hace unos años estaba en el billete de 5 pesos, si no me equivoco, el abrazo de Maipú es el símbolo de la unión entre Argentina y Chile. Yo hace unos años he ido a Santiago muchas veces, pero una vez en particular me quedé unos días en Maipú específicamente, ¿no? Una localidad cercana de Santiago. Y hay una iglesia creada en el mismo lugar donde fue el combate, y yo recuerdo las imágenes de San Martín, las banderas argentino-chilenas. Eso es el símbolo de la relación argentina-chilena. Esos son, y esto que digo yo, no es que lo diga yo, lo decía el mismo Perón, que siempre decía que había que recordar el abrazo de Maipú. En el abrazo de Maipú está señalizado lo que son nuestros pueblos, y lo que yo creo que tiene que ser hoy, ¿no? Trabajar juntos para fortalecernos y quitar de nuestra región a todos los que no sean de ella. Esto después, si querés, al final lo podemos relacionar también con la Antártida, ¿no? Que es un tema que también está muy en boga, ¿no? Y de esa idea de Chile e Inglaterra se están uniendo en contra nuestro. Bueno, ahora voy a decir después lo que Perón pensaba, que era claramente distinto a eso. Pero si me permitís ahora, más allá de que San Martín se podría hablar largo y tendido, para resumir, podemos pasar a Rosas, que también tuvo alguna diferencia con Chile, pero también tuvo mucha política de acercamiento. Por ejemplo, ya que hablamos de los territorios del sur, vamos a decir que la avanzada de Rosas a lo que es el objetivo estratégico de la Argentina, ¿no? Esa avanzada hacia el sur, ¿no? Argentina hace 2 siglos que tiene como objetivo, lo tiene también hoy, ¿no? Avanzar hacia el sur,
a la Patagonia y a la Antártida y a las Malvinas, ¿no? Que es la aspiración de seguir avanzando hacia el sur, cuando Rosas decide, luego de que logra la unidad nacional, ¿no? Cuando logra la unidad del litoral, de Cuyo, del norte, con Buenos Aires, y logra unir de los restos del antiguo virreinato del Río de la Plata, logra unir lo máximo posible. ¿Qué decide? Tenemos que ir hacia el sur. Y esa campaña, ¿no? La expedición al desierto de Rosas de 1833, la plantea junto también a autoridades chilenas. Después, por motivos de política interna de Chile, no se pudieron llevar a la práctica. Pero la idea de Rosas, y lo dice en la proclama cuando sale a la campaña del desierto, es que argentinos y chilenos vayamos hacia el sur. Porque entendía que había un enemigo común, ¿no? Que eran el enemigo común, ¿cuál era? Los que no querían aceptar a las autoridades argentinas o a las autoridades chilenas. Entonces, y después también hubo, en un acontecimiento que no sirve tal vez reivindicarlo por problemas que puede traer, ¿no? Pero digamos, la Argentina y Chile, en rigor de verdad, Argentina nunca fue una guerra contra Chile. Y en cambio sí participaron en una guerra conjunto, ¿no? Cuando fue la guerra, o esa especie de llamarle guerra tal vez es exagerado, ¿no? Pero hubo unos hechos bélicos que es contra la Confederación Peruana-Boliviana del Mariscal Santa Cruz. Argentina y Chile hicieron operaciones conjuntas, o si no conjuntas, digamos, actuaron tácticamente en posiciones similares, ¿no? Estoy hablando de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, y después, el caso tal vez más paradigmático, ¿no? Es el del general Perón, un decidido amigo de Chile. Decidido amigo de Chile, no solo con Ibáñez, como se suele pensar, sino también con otros presidentes que estuvieron antes de Ibáñez, ¿no? La relación, Perón entendía que había que romper esas hipótesis de conflicto contra Brasil y contra Chile, que no tienen nada que ver, esto me gusta, lo quiero reafirmar, no tienen nada, la idea de que nos tenemos que pelear con Chile y con Brasil es una idea que es totalmente ajena al peronismo. No es totalmente ajena a la Argentina. La Argentina tuvo en algunos momentos de su historia esas hipótesis de conflicto, pero no el peronismo. El peronismo es justamente el que rompió antes y después con esas ideas. Perón, ¿qué hace? Promueve el ABC. Esa es su estrategia continental. Su estrategia de defensa no es, me voy a armar en contra de Brasil o me voy a armar en contra de Chile. Esa es la estrategia que tuvieron algunos gobiernos argentinos, pero no el peronismo. El peronismo entendió que los enemigos no están en los vecinos, sino que están fuera del continente. Y que con los vecinos hay que llevarse bien. Y en particular, perdón si se me estoy extendiendo con la pregunta, pero era amplia. No, está perfecto. El tema de la Antártida. ¿Cuál fue la política de Perón hacia la Antártida? Y la política de Perón hacia la Antártida, cuando se empieza en su gobierno, ¿no? 1946, 1947, 1948, había ya muchas tensiones con el Reino Unido. Y Argentina tuvo una política común con Chile. Cuando Chile también empieza a desarrollar su plan antártico y empieza a establecer bases en la Antártida, Argentina y Chile toman posiciones comunes en contra del Reino Unido. Y esta es la posición del peronismo. Unir, es decir, hay reclamos superpuestos. Ya lo sabía, ¿no? Mucho antes de que Perón llegara al gobierno. Hay reclamos superpuestos en la Antártida entre Argentina, el Reino Unido y Chile. Y sobre esto quiero ser claro. La posición patriótica, la posición del peronismo fue, resumiendo, me uno con Chile en contra de Inglaterra. ¿Está claro? Esa es la posición del peronismo. Unirse con Chile en contra de Inglaterra. Y hubo hasta más de un tiroteo, hubo algunos enfrentamientos. Estoy hablando del año 47, 48, principio de la década del 50. Esa era la política. Y el peronismo siguió una política que igual lo precede al peronismo, que es un acuerdo de 1941, donde Argentina y Chile, porque esto no fue solamente bla, 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 fue firmado en acuerdo. Es decir, Argentina y Chile saben que reconocen
saben que reclaman territorios que en un punto se superponen. En parte no se superponen y en un punto se superponen. Bueno, la parte que no se superponen, o sea, lo que Chile reclama como propio, que Argentina no lo reclama como propio, Argentina le dice, está bien, yo te reconozco que eso es tuyo. Y Chile hace lo mismo con el fragmento de territorio que Argentina reclama y Chile no. Entonces, lo que quiero decir es que Argentina y Chile se reconocen recíprocamente el territorio que no se superpone y dejan para un futuro la discusión sobre ese territorio que se superpone. Esto fue lo que se decidió Argentina y Chile en 1941, estoy hablando antes de Perón, y que Perón ratificó en sendos acuerdos de 1947 y 1948. ¿Qué eran esos acuerdos? Que Inglaterra no participe de esto. Si vos ves el reclamo argentino y el reclamo chileno, que se superpone con el reclamo inglés, Argentina le dice, yo te reconozco esta parte de territorio que vos reclamás, que yo no la considero propia, y Chile te dice, yo también te reconozco la parte de territorio que vos reclamás, que yo no la reclamo. Y después vemos qué hacemos con la del medio. Yo diría, ahora la solución sería hacer un condominio, o encontrar una manera de limitarlo, o, ¿por qué no?, de hacer un condominio y explotarlo. El día de mañana, si se llega a permitir, que es una posibilidad, la explotación de recursos naturales, que parece que hay, y muchos, que se haga en un condominio de empresa argentino-chilena. Ahora estoy hablando, ahora yo no estoy diciendo lo que dijeron, sino lo que yo propondría. Pero lo que queda claro ahí es que tanto Argentina como Chile quieren que la Antártida, lo que se llamaba primero en el acuerdo de 1941 se llamó la Antártida Americana, pero que ya después en los acuerdos posteriores se empezó a llamar la Antártida Sudamericana, lo que Perón entendía, y también las autoridades chilenas, es que había que sacar a los ingleses de la Antártida. Esta es la posición patriótica. ¿Cuál es una posición funcional al imperialismo británico? Es creer que nosotros tenemos que pelearnos contra los chilenos y los ingleses, porque supuestamente hay un acuerdo. No lo hay. A veces los ingleses les gusta vender, por eso repito, a los ingleses hay que estudiarlos bien, son muy inteligentes. Los ingleses venden que ellos tienen un acuerdo de cooperación antártica con Chile. Es verdad que tienen un acuerdo de cooperación antártica con Chile, pero muchísimo más grande, muchísimo más extenso, muchísimo más profundo es el acuerdo que hay de cooperación antártica histórico entre Argentina y Chile. Hay muchísimo más profundo es el acuerdo, partiendo por estos acuerdos de 1941, 1947, 1948. En la actualidad, la patrulla antártica naval conjunta, que hace 25 años Argentina y Chile tienen una armada, la patrulla conjunta en territorio antártico. Hubo una base militar que ahora no está operativa, pero hubo una base militar conjunta en la Antártida, y se llamaba justamente Abrazo de Maipú. Volvemos a la batalla de San Martín. Abrazo de Maipú se llamaba, donde hombres del ejército argentino y del ejército chileno operaban en forma conjunta en la Antártida. Y este es el camino, ¿no? La unidad argentino-chilena. ¿Por qué? Mirá, ¿qué le conviene al interés inglés? Que Inglaterra se una a Chile. Eso es lo que le conviene a los ingleses. Por eso nosotros no tenemos que fogonear eso. Mucho menos decir que eso ya sucede cuando no sucede. Eso es una propaganda. Es como, vuelvo a Jaureche, es como ir a comprar con el manual del almacenero. Bueno, hacer política internacional diciendo que tu enemigo está unido a tu aliado es ir a comprar con el manual del almacenero. No, eso no es verdad. Además, porque es falso, no es verdad. Lo que nosotros tenemos que trabajar es con la unidad con Chile, en contra del sujeto intruso extrarregional que es el Imperio Británico, que tiene que irse de Malvinas y que tiene que abandonar toda pretensión sobre la Antártida. Perdón que me extendí con la pregunta, pero creo que ameritaba. Está perfecto porque está bueno lo que desarrollás, está bueno desarrollarlo y explicarlo. Y bueno, son cosas que no dice todo el mundo, ¿no? Sobre este tema, sobre Chile y Argentina. No, yo lo que veo, mirá, perdóname que te interrumpa. Malvinas es como, siempre se tuvo a Chile como un aliado de Inglaterra, ¿no? Esto precisamente que vos contabas que no es así. A ver, sí. Entiendo que lo sucedido en 1982, por supuesto, tiene una influencia
El apoyo de las autoridades chilenas a Inglaterra en 1982 es una victoria enorme del Imperio Británico. Eso fue una victoria enorme del Imperio Británico. Pero a una victoria del Imperio Británico, uno lo que tiene que hacer es dar la vuelta. Si vos estás perdiendo 1-0, no tenés que decir, voy perdiendo 1-0, voy a perder 6-0. No, lo inteligente es darlo vuelta. Entonces, si vos te decís, porque los chilenos apoyaron en el 82 a los ingleses, bueno, lo que hay que lograr es que si el día de mañana se llega a dar otra confrontación con Inglaterra, lo que hay que lograr es que los chilenos estén de tu lado. Eso es lo que haría una persona inteligente. La verdad es ridículo, es demencial. Es como que quiero seguir perdiendo contra Inglaterra, como perdí una vez y el otro. Entonces, a ver, vos lo que tenés que lograr es que Chile sea tu aliado. Porque lo que más quieren los ingleses es que los chilenos sigan siendo aliados de ellos. Entonces vos, si los ingleses quieren eso, vos tenés que hacer lo contrario. Bueno, es elemental. Y si vos veas a la historia, esto Perón lo tenía clarísimo. Está clarísimo, sí. Pero además hubo gente que también lo tuvo claro, porque hay que relacionarlo con otro tema, ¿no? Vos mencionás la relación argentina-chilena. La relación de Perón con Ibáñez del Campo, ¿no? Es la relación que ellos tienen. Sí, hay hermosos discursos. Yo recomiendo que también busquen lo que son los discursos de... ¿Cómo? Sí, también la relación de los movimientos, que eran el movimiento peronista y el movimiento con el cual marcaba este hombre Ibáñez del Campo. Ibáñez del Campo, pero yo creo voy más allá. Eso es real, y son hermosos los discursos de Perón cuando va a visitar a Ibáñez del Campo. Ibáñez del Campo, cuando Perón va a Chile, cuando Ibáñez del Campo viene a Buenos Aires, hay discursos hermosos. Pero yo quiero ir más allá, porque si no parece que fuera solamente, me llevo bien porque hay afinidad ideológica. No, los acuerdos de 1941 los firmó, ni siquiera estaba el gobierno peronista. En 1941 había otro gobierno en Chile y había otro gobierno en la Argentina, y se firmó también este acuerdo reconociéndose recíprocamente los territorios no superpuestos. En 1947, Perón, su canciller, firma el acuerdo con Chile, y Ibáñez del Campo no era el presidente de Chile. Por eso quiero decir, excede la afinidad ideológica que podía ser más cercana con Ibáñez del Campo. Las relaciones entre los países, y así debe ser, ¿no? Debe exceder, porque también en el año 72, pocos recuerdan tal vez, que Salvador Allende visitó la Argentina y se reunió en Salta con Lanusse, y también hubo una presentación donde se trataron estos temas. Es decir, y esto entonces ya te digo, no es Perón y Ibáñez del Campo, es Perón y Alessandri, es Allende y Lanusse, que no tiene nada que ver. Es decir, lo que hay que buscar es desideologizar las relaciones internacionales y entender que es vital para los intereses argentinos llevarse bien con Chile. Esto independientemente de quién gobierna en Argentina, independientemente de quién gobierna en Chile. Esto está muy por encima de todas las diferencias ideológicas. Esto es estratégico de los intereses nacionales. Y si me permitís, quería volver un poco a lo que mencionaba antes, que no podemos dejar de mencionar lo de 1978, el conflicto de Beagle. Sí. Y yo estoy convencido, y creo que la historia, justamente la investigación histórica, lo va a terminar demostrando, de que porque no se puede entender la actitud de las autoridades chilenas, del gobierno chileno, gobierno de facto, pero gobierno al fin, no se puede entender, decía, la actitud del gobierno de Chile en 1982 sin relacionarlo con lo que había sucedido 4 años antes. De hecho, hay muchos militares de la época de la jerarquía militar chilena que usan diciendo, bueno, yo tuve que apoyar a Inglaterra porque mi enemigo era de Argentina, dicen. Y claro, y ahí lo que están pensando es en el reciente conflicto de 1978. Y yo quiero, y a este punto voy, y otra vez vinculo con lo que decía antes, ¿no? De la inteligencia de los ingleses. Es muy probable, por no decir con toda certeza, que las tensiones entre Argentina y Chile de 1978 fueron promovidas e instigadas por los británicos.
incluso tal vez ya sabiendo que podía haber un conflicto en poco tiempo por las Islas Malvinas, y que si había, y ahí voy al punto de lo que mencioné al principio de empezar a hablar de este tema, a los ingleses les resulta fundamental dividir a Argentina de Chile. Es fundamental para los intereses geopolíticos ingleses dividir a Argentina de Chile. Por eso hay que tener claro que más allá de que yo veo a muchos que no dudo de su patriotismo, a veces creo que por no entender algunos asuntos geopolíticos, terminan siendo funcionales a Inglaterra, incluso de gente que se dice muy patriota, incluso, y que yo les creo su patriotismo, creo en su patriotismo y creo en su sentimiento anti-inglés, pero a veces terminan siendo funcionales a Inglaterra. Si estamos de acuerdo que el principal objetivo estratégico de Inglaterra es, en términos mundiales, es el Atlántico Sur, y que el principal problema que pueden tener en el Atlántico Sur es la unidad argentino-chilena, todos los que trabajen en contra de Chile desde acá y en contra de la Argentina del otro lado de la cordillera, es decir, aquende y allende de la cordillera, los que trabajen en contra del enemigo, del vecino común, del hermano, son funcionales a Inglaterra. Y sobre esto quería decir que en el año 78 alguien vio que esta pelea favorecía a Inglaterra. Y yo escribí un libro sobre el general Leal, ¿no? Uno de los más grandes personajes de la historia antártica argentina, ¿no? Probablemente después de Pujato haya sido el hombre más importante en lo que tiene que ver con la Antártida y el afianzamiento de la soberanía, ¿no? Es el hombre que fue a la Antártida, es el fundador de Base Esperanza en 1952, y es el primer argentino el que condujo la primera expedición terrestre que llegó al Polo Sur, ¿no? Operación 90. Leal, en 1978, sufrió calabozo por decir en medios periodísticos, tanto de nuestro país como de Chile, que la pelea, la tensión por el Beagle, están las declaraciones, las pueden ver en mi libro, él dice, esta tensión entre Argentina y Chile favorece a los británicos. Dice, no nos favorece a nosotros. Y esas tensiones de 1978, esa rispidez de 1978, explica la actitud de las autoridades chilenas, no digo que las justifique, pero las explica, la acción de las autoridades chilenas en 1982. Y en todo yo veo la mano de los ingleses, que con una inteligencia enorme que tienen, por eso un país que son unas pequeñas islas, han podido controlar y dominar gran parte del mundo, y es debido a su brillante diplomacia, que se ha caracterizado siempre por una enorme astucia, una enorme inteligencia, pero los argentinos podemos igual superarla. Hubo argentinos que la superaron. Perón, a la táctica de división, de pelearnos entre sudamericanos, que Argentina y Perú juntos contra Chile y Brasil, esa es la vieja estrategia de dividir el imperio británico, Perón la rompió haciendo el ABC. Y también la rompió, como lo recordaba siempre Scalabrini Ortiz, la rompió el mismo general Rosas, cuando dice en las conversaciones con la Baring Brothers que Rosas muestra que se puede ser más hábil. Y Rosas y Perón fueron más hábiles que los ingleses. Son los únicos dos ejemplos que podemos encontrar en la historia política argentina. Los dos tuvieron la habilidad, el patriotismo y la inteligencia necesaria para superar a las maniobras inglesas. Y los dos, no de casualidad, buscaban una política de acercamiento con Chile. No buscaban pelearse con Chile. Eso lo han hecho muchos otros presidentes, que poco tienen de inteligente y mucho menos de patriota. Sí, Damián, ahora cambiando un poquito de tema, muy claro quedó lo que ponés sobre la relación con Chile, ¿no? Sobre lo que sucedió en la historia y cómo debe ser la relación de los argentinos con el pueblo chileno, ¿no? En cuanto a San Martín, cambiando el tema, ¿era San Martín un defensor de los valores cristianos, Damián? Bueno, al respecto, yo creo que ahí hay una discusión, ¿no? Como la mencioné antes, donde hay sectores
interesados en mostrarnos un San Martín ligado a la masonería, ¿no? Ya casi que en la escuela primaria te dicen que San Martín era la masonería, y eso es una manera también de hacer quedar bien a la masonería. Incluso esto se ha difundido por la televisión, el caso de Felipe Piña, ¿no? Que vos lo ves y dice directamente que es masón, o sea, habla de la logia Lautaro como si fuera una logia masónica, la logia Lautaro, y que Claro. en realidad vivió en América por un plan masónico, ¿no? A ver, la masonería es una organización bastante cuestionable, ¿no? Pero incluso sin hablar de la masonería hoy, sino hablando el papel claramente a favor del imperialismo británico que tenía la masonería en esos años, ¿no? A ver, la ligazón de la masonería con el imperio británico está más que documentado. Lo que no ha podido documentar fehacientemente es que la logia Lautaro fuera una logia masónica. En última instancia era una logia que podía tener formas masónicas, algún tipo de procedimiento, pero una cosa es tener formas masónicas y otra es ser de la masonería. Hay varios estudios que demuestran que la logia Lautaro jamás estuvo incorporada, ni aceptada, ni reconocida por ninguna de las logias, ni la escocesa, ni la inglesa. Entonces, hay que combatir esa idea, y en cambio sí hay que rescatar que San Martín lo demuestra en su acción política y militar, una profunda vocación en defensa de los valores cristianos. Tal vez, no estoy diciendo que era un católico de ir a misa todas las semanas, tal vez que el catolicismo de San Martín o la fe de San Martín no era tan fuerte como sí la fue en Belgrano, tal vez porque la misma familia de él no tenía esos mismos niveles, pero sí hay que entender que San Martín, a ver, en los momentos cumbre de la vida de San Martín, que son las campañas de independencia, si uno le dice a su soldado que lleven el escapulario, ¿no? Un distintivo claramente ligado a la Iglesia Católica, y pone a sus ejércitos en nombre de la Virgen María, bueno, ahí en términos prácticos y concretos tenemos a un hombre que defendió la idiosincrasia argentina, que está íntimamente ligada a la fe católica. Otra cosa que te quería, obviamente San Martín era un hombre defensor de lo propio, ¿no? Como lo expresaste en algún momento, Damián. Sí, claramente. Y lo propio entendido en su primer momento como lo americano, ¿no? Las cartas uno ve que él habla de lo americano. Después se empieza, obviamente con los años, se empiezan a crear divisiones entre esa América y también y él se siente más, digamos, más en particular parte de la argentinidad y lo va a seguir siendo hasta el día de su muerte, ¿no? Y yo creo que hay que entender, ¿no? Esto de lo propio, ¿no? ¿Qué es lo propio, ¿no? Que puede ser lo argentino y lo americano, ¿no? Lo americano como lo propio de esta región, ¿no? No lo americano como se han querido apropiar en Estados Unidos de Norteamérica, que ellos quieren apropiarse del concepto de americano, ¿no? Él decía mucho, hablaba mucho de lo americano. Y la defensa de lo propio era la defensa de lo americano y también de lo argentino. Sí, ahora te voy a hacer 3 preguntas en una, y con esto nos vamos despidiendo por una cuestión de tiempo, Damián. ¿Para qué nos sirve San Martín a los argentinos hoy? ¿Cuál es la verdadera patria? Y algo de lo que te escuché hablar y que la verdad, me quedé pensando en eso que dijiste, esto de hablar sobre la unidad y la reconquista de la patria, ¿no? Esta patria que nos quieren robar, ¿no? De recuperar esa patria que nos quieren robar, ¿no? Bueno, es fundamental, ¿no? Y sintetizando las 3 preguntas en una, sí, justamente lo que San Martín nos muestra es la vocación de independencia y la vocación de ir a pelear
por el sueño de lo nuestro. Y claramente, del mismo modo que en 1806 hubo soldados que lucharon por la reconquista de la patria, esta idea de reconquistar lo propio está siempre presente. Y San Martín nos invita como decía antes, ¿no? A no dejarse vencer por el escepticismo ni desfallecer ante la derrota. Seguir combatiendo con esperanza en pos del triunfo. Y la patria, lo importante de la patria es entender que es todo lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que es territorio, todo lo nuestro, pero principalmente la patria son los hermanos, ¿no? Como dice Martín Fierro, ¿no? La patria son nuestros compatriotas. La comunidad, que eso es por lo que hay que luchar. Y el concepto de reconquista, yo lo mencionaba el otro día porque justo, bueno, estamos en agosto, que es el mes de la reconquista, ¿no? De reivindicar esa reconquista, esa gloriosa Buenos Aires que venció al Imperio Británico. No creer que Buenos Aires es un fenómeno, una ciudad colonialista, no, Buenos Aires con hombres de distintas provincias, porque no se trata tampoco de hacer porteñismo, sino que Buenos Aires con el resto del país, porque lo que nos da fuerza es la colaboración de todos, ¿no? De todas las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, y también de la ciudad de Buenos Aires. Reconquistar, lo mencionaba antes a Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz, a finales de la década del 30, funda un diario y lo llama Reconquista. Esta idea porque siempre el país a lo largo de la historia, especialmente el movimiento nacional, y lo vemos hoy en día, la sed de reconquistar nuestra patria, de que sentimos que nos la han quitado. Y bueno, lo que no nos pueden quitar es la esperanza. Y tenemos que seguir fogoneando desde donde sea, alumbrando el espíritu patriótico, como siempre vos lo haces en todos tus programas, Darío, siempre difundiendo el pensamiento nacional. Esto es, la patria es nuestra y la debemos reconquistar. O también, como dijo el general San Martín en la arenga previa a la batalla de Maipú, que he nombrado varias veces en esta entrevista, San Martín dijo, ¿no? Le dijo a sus soldados, la patria existe, la patria vencerá. Tenemos que seguir trabajando para reconquistarla. Bueno, muchas gracias, Damián, por haber estado en este programa, por darnos todos estos conocimientos con respecto al general San Martín, conocimientos del movimiento nacional, el pensamiento del movimiento nacional, ¿no? Y una cosa que recordaba antes de irnos, y que estaría bueno en algún momento hacer un programa sobre eso, lo que hablabas de la reconquista, que en el peronismo, los 10 años, o serían los 12 tomados desde 1943 a 1955, era una fecha, creo que era, si no es la más importante, era la segunda, pero estaba ahí. Era para el general Perón, era una fecha muy importante. Bueno, Damián, nos estamos viendo en un próximo programa, a nuestros televidentes también, en un próximo programa. Gracias, Damián, por haber estado con nosotros, habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, Darío. Un gusto. No, de nada. Abrazo. Damián, abrazo y un saludo a Claudia Avanzo, que hace que nuestro programa salga 2 veces por semana, ahí editando nuestro programa. Bueno, nos estamos viendo hasta la próxima edición.